Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas para conversar en esta mesa. En abril bajó la cantidad de personas que están en seguro de paro, pero también aumentaron los despidos. Hoy hay una reunión muy importante con representantes de la Caja Profesional en el marco de la reforma que precisa esta organización para poder subsistir. Hay otros conflictos que están también evolucionando. De todo esto hablaremos con Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto, encantado. Si le parece, comenzamos por la reunión que tiene hoy Sí. con la... Solo un detalle sobre el tema de los seguros de paro. Aumentó la proporción de despidos, lo que pasa es que también lo que bajó fue la cantidad de trabajadores en seguro de paro. Entonces, en realidad, cuando uno mira la historia anterior, antes del COVID, el porcentaje de trabajadores por despido siempre fue más alto. Lo que pasa es que en la medida que hubo una ola de situación de crisis en el empleo, había disminuido proporcionalmente, pero en términos de la proporción actual se está normalizando. Entonces sí, se incrementa proporcionalmente en un contexto de que disminuye el total. Es importante aclararlo, Claro, porque no arranquemos es que... por ahí entonces. Sí. ¿Estamos entonces parejo a niveles de cuándo? ¿Prepandemia? Bastante antes de la prepandemia. 44.000 trabajadores en seguro de paro, que es lo que dio abril de este año, es el promedio del 2015 al 2019. Y si dejás de lado los 9.000 que están en seguro de paro parcial, que son gente que está trabajando, y entonces te quedan 35, para encontrar 35.000 en el seguro de paro total, hay que ir atrás del 2014. O sea, los números son muy buenos, están en línea con lo que ha significado la caída de la tasa de desempleo, que está en el 7,5%, y es claro que hay un incremento de la actividad laboral. A ver, pero más de la mitad de quienes terminan el seguro de paro es por causal de despido, claro, o sea, porque se quedan sin trabajo. Lo que se va disminuyendo más es la cantidad de trabajadores que estuvieron por razones, por suspensión, por un tiempo, digamos así. Entonces, esos vuelven, pero los que van por despido van terminando su causal y por lo tanto salen del seguro de paro por despido e ingresan otros por despido en una proporción más parecida a la que teníamos en los años... O sea, abril, 7,6% están en seguro. En abril tenemos en seguro de paro 44.000 trabajadores y la tasa de desempleo, que eso implica no solo los del seguro de paro, pero el seguro de paro son los trabajadores privados formales. La tasa de desempleo mide todo, mide formales e informales y de distintas características. Esa es de 7,6 en marzo, 7,7 creo que era, promedio 7,5 desde octubre del año pasado a marzo de este año. Es una tasa de desempleo mucho más baja que la que teníamos en el 19. En el 19 la tasa de desempleo era 8,9. Ahora estamos en 7,5. Ahora, lo que consultaba Lore es qué cantidad de personas están en ese seguro y cuántas salen por despido y cuántas permanecen. Eso es lo que va a pasar. A ver, que permanecen no, pues en algún momento salen todos, pero van entrando a su puesto, claro, en la medida que baja la cantidad que entra o que sale, las dos cosas, las que entran y las que salen, aumenta la proporción de las personas que entran por despido. Lo cual es lo normal porque en tiempos previos a la pandemia tú tenías una proporción de 2/3 a 1/3. O sea, 2/3 de trabajadores que estaban en seguro de paro en el año 2015, 2016, 2017 era por despido. Hoy ese número está en el orden del 58%. O sea, todavía está por debajo. ¿Por qué? Porque hubo un incremento de trabajadores en seguro de paro por causales que fueron más que nada vinculadas a la coyuntura de la pandemia. Estamos en un tema estructural, ¿no? De problemas de empleo. ¿Qué instrumentos se están abordando? Se hablaba de facilitación de aportes, primero para los jóvenes, para mayores, ahora también se suma una franja intermedia. Prácticamente todas las edades están cubiertas. En este momento, con el anuncio de este decreto que va a regir a partir de julio para que los empleadores que contraten trabajadores entre 30 y 44 años tengan también un subsidio, tienen que ser desocupados, ¿no? O sea, tienen que tener una característica que es que haber tenido 6 meses de desempleo previo al momento en que es contratado. Si a eso se agrega la ley que está vigente y que está permanente, esto va a ser solo por
por 4 meses, el rango de 30 a 44. Pero los menores de 30 y los mayores de 45 las personas con discapacidad y en todos esos casos las mujeres con un subsidio mayor, existe un subsidio permanente que está por ley y que lo que busca es compensar. No, esos son bastante más importantes, depende del programa. Tú tenés subsidios que están en el orden de 7, 8, 9. Dependiendo de la franja y del programa, claro. Hay programas, por ejemplo, como el trabajo protegido, que llega a tener un subsidio equivalente a casi 2 salarios mínimos, es decir, unos 28.000 pesos por mes para el empleador de descuento de sus aportes por un año para casos de gente que está en situación de pobreza, de situación de alta vulnerabilidad y con los que además estamos haciendo convenios. El otro día firmamos uno con el INISA para gurises que egresan de INISA y que pueden ingresar a trabajar y que puedan tener una entrada más directa a la Ley de Promoción del Empleo. También lo tuvimos con el MIDES, con la Junta Nacional de Drogas para el caso de los adictos. El beneficio de los 5.000 pesos es para este decreto puntual transitorio. Y que dura 4 meses y que es justamente para un sector de población que no está alcanzado por la Ley de Promoción del Empleo, porque es gente que tiene en general un nivel de empleo mucho más consistente, ¿no? ¿Para eso se traduce en la respuesta de las empresas? ¿Ustedes lo analizan como positivo? Porque también es un costo-beneficio que tiene que medir el Estado. Estamos midiendo, esto está vigente desde septiembre, o sea, todavía no tiene un año, hay que darle tiempo para que se estabilice, pero yo no estoy conforme con el uso que se está dando. Es decir, ¿por qué? Y porque se usa menos de lo que uno querría. Sí. ¿Pero es por falta de conocimiento? Yo creo que hay algo de eso. Sí. Hemos hecho un esfuerzo de difusión. El año pasado, con las campañas de bien público, estuvimos promoviendo. Sí, en ese entonces decía que eran complicados los mecanismos que ya existían y que se quería revertir con esta nueva ley. Eso no se pudo estamos hacer. Tratando. Tenemos que estudiar un poco más por qué se usa menos de lo que nosotros querríamos. Es decir, hay fondos disponibles para... O sea, en la rendición de cuentas se tomaron en consideración 16 millones de dólares entre 8 millones del Fondo de Reconversión Laboral de INEFOP más 8 millones de rentas generales. O sea que este año tenemos 16 millones de dólares para aplicar a subsidios para el empleo para sectores vulnerables. Y es una manera de empujar una mayor equidad en el acceso al empleo. Mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, parece que son 3 colectivos que claramente tienen una inserción laboral menos fuerte, ¿no? Sí, es un tema complicado y que me parece importante que a todos, ¿no? Como sociedad, es importante reverlo para ver de qué manera incentivar. En pleno 2020, con la pandemia y muchísima gente en seguro, creo que fue hasta beneficioso aquello de los 5.000 pesos, ¿no? Creo que en aquel entonces tuvo su impacto. Seguramente estas últimas medidas tengan que reverse entonces cómo se... Es que hay que... a ver, nosotros ¿Las tenemos... empresas qué le dicen a ustedes cuando se le consulta por qué no? No, todos te hablan, qué bien, qué interesante, pero el tema es que después se use. Porque a veces el tema tiene que ver con ¿Pero es porque prefieren incorporar otro tipo de trabajadores y se descarta el tema sin duda, de... a ver, sin duda que cuando... como una carga el aumentar la plantilla, aunque tengan beneficios. Sí, a veces no conocen, esa es la verdad. Estamos haciendo ahora un esfuerzo, bueno, ya lo hemos hecho, estamos focalizando en las cámaras empresariales, en las intendencias departamentales, porque llegan mucho a las empresas locales. Estamos buscando la manera de convertirlo en una cosa que se use mucho más. Yo creo que hay miedo también a la burocracia, a que me meto en esto y en realidad, ¿no? Quedo prisionero de porque el ritmo de aprobación de estos caminos es muy rápido. Nosotros en 48 horas tenemos que hacer el estudio porque no podemos dar el subsidio si no se cumple con los requisitos, pero el estudio de los requisitos en el Ministerio de Trabajo se hace en menos de 48 horas. Y después ya se pasa, se autoriza y va para el BPS y el BPS empieza a descontarle a la empresa el beneficio. O sea, no hay ninguna cosa muy complicada, pero capaz a veces... ¿El BPS está cumpliendo con los tiempos? Sí. El subsidio se descuenta de
las obligaciones que la empresa tenga, ¿no? Ministro, hoy es un día de muchas reuniones. Una de ellas será con la Caja de Profesionales para avanzar, bueno, en esta reforma que se vuelve necesaria para su sobrevida, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta reunión para hoy? Bueno, nosotros estamos llevando un proceso con el directorio de la Caja de Profesionales, donde primero nos presentaron cuál era la situación, luego nosotros les pedimos un paquete de medidas, ellos trajeron un paquete de medidas, nosotros elegimos algunas que nos parecían que eran las más adecuadas, les devolvimos nuevamente el planteo con alguna sugerencia adicional. Hoy vamos a tener un nuevo retorno. Entiendo yo que va a haber, digamos, respuesta a alguna sugerencia que nosotros le hicimos y también nuevas ideas de ellos, algunas más de corte coyuntural y otras que tienen que ver con la discusión más de fondo estructural, que tiene que ver con los parámetros, edades de retiro, tasas de aporte, tasas de retorno, en fin. Hay mucha cosa arriba de la mesa. Yo tengo claro que acá hay como dos tiempos. La Caja de Profesionales, por el problema financiero que tiene, requiere de una respuesta más inmediata que el ritmo que pueda tener la reforma general de la Seguridad Social, que hay que impulsarla. O sea, esta es más urgente que la general. Digamos que tiene como dos partes. Una parte que tiene que ver con ver cómo acomodamos o resolvemos la problemática financiera, que es una urgencia mayor, y luego una etapa más estructural en donde ahí sí se acompasa con los requerimientos que tiene todo el sistema. ¿Son compatibles esos pasos? Sí, yo creo que sí. El tema es llegar a un acuerdo sobre cuáles son las iniciativas. Alguna de ellas ya el propio directorio la tomó. Reducción de algunos beneficios, ajuste de algunos costos. Todo eso se ha llevado adelante, pero no alcanza. Entonces, las medidas que hemos analizado están por el lado de algún aumento en los aportes de los activos y algún aporte de los jubilados. Bueno, esas dos medidas... ¿Qué es esto? Para ir ya como teniendo cosas más concretas, aunque todavía faltan definiciones. ¿Aumento de aportes de quiénes y más o menos de cuánto? De los activos, es decir... Todos los activos van a tener que pagar más. Esa es una posibilidad, es algo que el propio directorio nos planteó, que nosotros analizamos, incluso ahí hubo una discusión sobre cuánto, siempre el tema del cuánto es muy importante, porque además el objetivo es que los que están aportando sigan aportando. Entonces tú podés aumentar la tasa de aportes, pero hay un punto de sensibilidad en donde, digamos, aumentar mucho el aporte puede significar que haya gente que deje de aportar. Claro. Bueno, y lo mismo el tema de cuánto pueden aportar los jubilados, los que ya están jubilados o los que se jubilen para adelante. Bueno, todo eso es parte de la discusión de medidas específicas que atañen a buscar el equilibrio de la Caja de Profesionales. Ahora, ministro, ¿cuánto, el porcentaje de ese aumento en los aportes? No sé si hoy vamos a definirlo. ¿Pero por dónde andaría ese aumento? No, la idea es que haya un aumento del aporte que sea razonable. Es decir, hoy se aporta el 16% sobre lo que son los honorarios fictos, que es la manera de calcular el ingreso teórico del profesional, que es toda una discusión más de fondo que deberíamos dar, porque uno de los problemas de la Caja de Profesionales más de fondo es que la realidad del colectivo profesional cambió mucho en los últimos años. Entonces, hoy hay un número de profesiones mucho más amplio y también una variedad en niveles de ingresos mucho mayor. Y la Caja tiene un sistema que es honorarios fictos. Se supone que cuando vos te recibís, a los 3 años te podés pagar, se supone que recibís un honorario ficto de tanto y después va aumentando cada 3 años hasta llegar a la 10ª categoría. Y que la queja es que nunca y eso va directamente proporcional a la realidad, ¿no? Y bueno, por eso. Entonces, porque cuando eso se definió así, era una época en donde la Caja de Profesionales tenía creo que eran 10 profesiones clásicas, que más o menos tenían una carrera, porque además eran menos la cantidad de profesionales, y eso nunca se ajustó. Yo creo que es uno de los grandes debes. Claro, cuando estás en la urgencia, entrar a este tipo de cambios más estructurales es riesgoso, porque vos cambiás el sistema y podés ahondarla, si te equivocás, podés ahondar la crisis financiera. Entonces lo que importa ahora es qué medidas tomás para aumentar los recursos, para bajar el déficit y después sí
una cuestión más estructural. Ministro, en 2 años sería la crisis total de la caja profesional, es lo que se está estimando. ¿Qué plazo se puso el Ministerio junto a las autoridades de la caja para, para empezar a modificar todo esto? Sí, el Ministerio en esto está trabajando junto con el Ministerio de Economía y OPP, o sea, a nivel del Poder Ejecutivo y obviamente en diálogo con el presidente. Pero la idea es, en el correr de estos meses próximos vamos a tener que mandar un proyecto de ley al Parlamento con las modificaciones que tengan que hacerse para el caso de la caja de profesionales. Hay que ver, según el ritmo que tengamos con el tema macro, si esto es un capítulo de la ley de reforma de la Seguridad Social o si esta es una ley específica y luego va la ley más general de reforma de la Seguridad Social. ¿Evalúan aportes, digamos, del Estado para la caja profesionales? Bueno, esa es una situación que no debería ocurrir. De hecho, la sociedad aporta en relación a la caja de profesionales a través de lo que llaman ellos en la jerga el artículo 71, no me pregunten de qué número de ley, pero que es la que determina timbres profesionales. Bueno, ese es un aporte de la sociedad que en realidad paga por algunos servicios profesionales, aparte de los honorarios que le paga el profesional, y que van directo a sustentar la caja. Entonces, ese camino es un camino que hay que evaluarlo con mucho cuidado porque no hay que olvidarse que la caja es un instituto de la Seguridad Social exclusivo de un colectivo. Y bueno, debería tener su autosuficiencia, ¿no? Ministro, rapidito, pues ya nos tenemos que despedir. Les voy a pasar un aviso. Mañana, o ahora si quieren, mañana presentamos el Sistema de Información del Mercado Laboral, que es un proyecto acordado con la OIT, que yo creo que es muy valioso, muy importante, porque lo que va a hacer es establecer la coordinación de todas las bases de datos sobre empleo, trabajo y todo lo vinculado a la actividad laboral a lo largo y ancho del Estado, para congregarlo en un solo ámbito, más todas las informaciones y la base de datos de las universidades, de las organizaciones sociales, de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, para armar un sistema que permita tener digamos, un seguimiento y una información permanente sobre la evolución del mercado y sobre las tendencias del futuro. Bien. Presentamos mañana a las 12. Buenísimo. Le quería preguntar por la situación del Supergas y sobre todo de Riogas puntualmente, con estas jornadas de mucho frío, de descenso de la temperatura. ¿Qué información se tiene y si puede haber faltante de Supergas? ¿Qué evaluación está haciendo el Ministerio? Bueno, a ver, todavía nosotros no tenemos información de que haya faltante. Ayer se ocupó la planta de la tabla. Sí, justamente lo que nosotros hicimos, el conflicto está focalizado en Riogas, no es en el conjunto del sector, pero obviamente hay que atenderlo con mucho cuidado. Lo que se hizo ayer fue solicitar la desocupación, o sea, permitir que los trabajadores que quisieran trabajar lo hicieran, y se convocó una reunión para hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio. La planta se desocupó ayer, estamos hablando de la planta de Riogas, y bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la reunión entre la empresa, los trabajadores y el Ministerio. ¿Qué afectación está teniendo la cosecha de soja? Que ayer había quejas de los empresarios de que no podían secar granos justamente por la falta de combustible en este conflicto. Yo no tengo información precisa de si hay o no afectación. Sí hay riesgo y hay preocupación, sin ninguna duda. Una de las ramificaciones que tiene el abastecimiento de gas y de supergas, no es solo y muy importante para las viviendas, para las personas, para la vida doméstica en tiempos de invierno, cuando la gente se calefacciona muy frecuentemente a través del supergas, y también cocina a través del supergas. Entonces es muy complicado el tema, y además tiene esa otra ramificación productiva que es extremadamente importante. Estamos viviendo una cosecha de soja excepcional, récord, y no puede ser que por un problema de abastecimiento interno vinculado a una situación de conflicto, eso se ponga en riesgo, ¿no? Ministro, ¿cuán cerca estamos de que se termine el conflicto en el puerto? En este momento estamos en una situación de impasse, es decir, hubo una propuesta del gobierno que fue analizada, hubo incluso actas, preactas, llamémosle, para el cierre del conflicto. Las medidas se dejaron de tomar a partir del viernes pasado y hoy la palabra está en manos del SUPRA, del sindicato portuario.
No hay una declaración de cese del conflicto, pero tampoco hay medidas hoy arriba de la mesa ni anunciadas. Muchas gracias. Encantado. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 20 minutos.